Hay un pintor y escultor muy famoso que su nombre lo conocemos, aunque vivió hace varios siglos, y es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci vivió entre el siglo XV y el siglo XVI. Algunas de sus pinturas y de sus esculturas nosotros la hemos visto en la televisión, porque es un célebre renacentista italiano, arquitecto, escultor, inventor, ingeniero, y es el hombre del Renacimiento por excelencia. Ahora, yo no quiero ahondar en su biografía, pero sí quiero hablar de una de sus pinturas, que es el objeto de la reflexión de hoy. A este hombre, a Leonardo da Vinci, le tomó 7 años completar su famosa obra titulada La Última Cena. Hay una película de hace unos años que causó mucho revuelo, y se vendieron millones de libros, y que algunos vimos la película, otros habrán comprado el libro, que se titula El Código de Da Vinci. En muchas casas hay un cuadro de La Última Cena. En algunas ocasiones yo les he dicho y los he invitado a mis hermanos que si usted lo tiene en casa o algún familiar suyo lo tiene, la manera de usted darse cuenta de si ese cuadro de La Última Cena es una copia de la de Da Vinci es que se dé cuenta de que la persona que está al lado derecho del que representa al Señor es una mujer. No es un apóstol, es una mujer. Más específicamente, María Magdalena. Bueno, pero no voy a entrar en eso del código de Da Vinci. Quiero retomar lo que decía hace un momento, y es que a este pintor le tomó 7 años completar su obra, su famosa obra titulada La Última Cena. Y las figuras que representan a los 12 apóstoles y a Jesús fueron tomadas de personajes reales. Él se dio a la tarea de buscar a aquellos que le iban a servir a él de modelo para pintarlos en el cuadro de La Última Cena. Pero antes de avanzar, los voy a invitar para que leamos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, empezando en el versículo 20. Segunda de Pedro 2, empieza diciendo, verso 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es probable que alguno de mis hermanos se esté preguntando, bueno, ¿y esta lectura qué tiene que ver con el retrato o la pintura de La Última Cena? Porque el texto de Pedro habla de aquel que conoció la verdad y después de un tiempo se devolvió. Y como dice ahí en la parte final del verso 20, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hace un momento les decía yo a ustedes que Leonardo utilizó personas reales, modelos reales, que le sirvieran para pintar a los 12 apóstoles. La persona que sería el modelo para ser Cristo fue la primera que él escogió. Cuando se supo que Da Vinci pintaría esta obra, cuenta la historia que cientos de jóvenes se presentaron ante Leonardo para que lo seleccionara.
Da Vinci buscaba un rostro que mostrara una personalidad inocente, pacífica y a la vez bella. Buscaba un rostro libre de cicatrices y de los rasgos duros que deja la vida intranquila del pecado. Quería que el modelo que le fuera a servir para pintar al Señor Jesús tuviera esos rasgos. Finalmente, después de algunos meses de búsqueda, seleccionó a un joven de 19 años como su modelo para pintar la figura de Jesús. 6 meses se demoró Leonardo para lograr pintar al personaje principal de su obra de la Última Cena. Durante los siguientes 6 años, Da Vinci continuó su obra buscando a las personas que representarían a 11 apóstoles, dejando para el final a aquel que representaría al que había traicionado al Señor. Dejó de último para pintar a Judas, aquel que traicionó al Señor por 30 monedas de plata, que hoy el equivalente sería así más o menos de $17, que si lo traducimos a pesos colombianos son así mal contados, como 40,000 pesos, más o menos. Por semanas estuvo Da Vinci buscando a un hombre con una expresión dura, fría, un rostro que estuviera marcado por las cicatrices de la avaricia, del engaño, de la traición, de la hipocresía, del crimen. Un rostro que identificaría a una persona que sin duda alguna se atrevería a traicionar a su mejor amigo. Después de muchos años, después de muchos intentos fallidos en la búsqueda de este modelo, llegó a los oídos de Leonardo que existía un hombre con esas características que él buscaba para pintar a Judas en un calabozo de Roma. Recordemos que el texto de Pedro hablaba de aquel que después de haber conocido la verdad se aparta de ella, su posterior estado viene a ser peor que el primero, y que le ocurre lo del proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, ese hombre del cual le hablaron estaba sentenciado a muerte por haber llevado una vida de robos y asesinatos. Y Da Vinci viajó a Roma, apenas se enteró de la existencia de ese modelo que era el que él buscaba. Cuando llegó, el hombre fue traído a la vista de Da Vinci a la luz del sol. Cuando lo vio a un hombre sin vida, un hombre su cabello maltratado, largo, caía sobre su rostro, escondiendo esos 2 ojos llenos de rencor, llenos de odio, llenos de ruina. Y finalmente David dijo que había encontrado a aquel que le serviría de modelo para pintar a Judas en su obra. El rey le dio un permiso y este prisionero fue trasladado a Milán, en Italia, donde Leonardo tenía su estudio. Durante varios meses este hombre se sentó silenciosamente frente a Da Vinci mientras el artista continuaba con la tarea de plasmar en su obra al personaje que había traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Leonardo dio el último trazo a su obra, se dirigió a los guardias y les dio entonces la orden de que se lo llevaran. Mientras salían del recinto, los soldados con el preso que le había servido de modelo a Da Vinci, el prisionero se soltó y corrió donde estaba Leonardo da Vinci, gritándole: ¡Da Vinci! ¡Da Vinci!
obsérvame. ¿No reconoces quién soy? Da Vinci lo miró, lo analizó cuidadosamente y le respondió: Señor, yo a usted no lo conozco. Nunca antes lo había visto en mi vida. La primera vez que lo vi fue aquella tarde cuando fui a Roma para conocerle en la prisión. Fue entonces cuando el prisionero levantó sus ojos, cayó de rodillas al suelo y le gritó desesperadamente: ¡Oh Dios! ¿Tan bajo he caído? Este hombre volvió su mirada al artista y le dijo: Leonardo da Vinci, mírame nuevamente. Yo soy aquel joven cuyo rostro escogiste para representar a Cristo hace 7 años. Tanto podría cambiar el rostro de un hombre por el tipo de vida que lleva. Hermanos, las palabras del apóstol Pedro en el texto que leíamos hace un momento habla de una realidad para aquel que, conociendo la verdad, después de un tiempo opta por apartarse de ella. Y como lo dijo él en sus palabras, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Tengamos cuidado en que nunca llegue el día en que ni nosotros mismos nos acordemos de quién somos. Una frase de nuestros abuelos, y que constantemente la repetimos, dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Acerquémonos a Dios. Si usted se ha alejado de Dios, acérquese a Él, porque Él mismo dice en su palabra: acerquémonos a Él y el diablo huirá de nosotros. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 dice en el verso 38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Y continúa diciendo en el verso 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y quiero añadir a esas palabras del escritor a los Hebreos las del apóstol Pablo en 1 de Corintios 10 en el verso 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que esta historia de la pintura de Leonardo da Vinci, de la Última Cena, y de aquel hombre que le sirvió como modelo primero para pintar a nuestro Señor Jesús, y 7 años después para pintar a Judas, nos haga recapacitar y darnos cuenta de que aquel que opte por dejar al Señor, su estado posterior viene a ser peor que el de antes. Dios los bendiga.